Buenas, hijos del tiempo, soy Nova Powers, el heraldo supremo de las batallas del gaming, el que saca a la luz las verdades con más garra que un caballero de Lordran enfrentándose a un dragón con una antorcha y un grito de guerra. Hoy no venimos a matar bosses ni a forjar leyendas, hoy venimos a confesar, cosas que todos hacemos en los Souls y no admitimos. Sí amigos, esas meteduras de pata, esas manías vergonzosas, esos momentos que nos convierten en huecos torpes y que juramos llevarnos a la hoguera eterna, desde Dark Souls hasta Elden Ring, pasando por Bloodborne, Sekiro, Lies of P, Hollow Knight y Nioh. Todos hemos pasado por estas situaciones que nos unen como un culto secreto de fracasos gloriosos. He escarbado en los rincones más oscuros de Reddit, en las confesiones de Souls Likes, en las entrañas de Extra Life, y traigo un top que os va a hacer reír, sudar y a sentir como si os hubiera pillado un hueco con las manos en las almas. Que retumbe el tambor y arranque este desfile de vergüenzas épicas. Esperad que me pongo en situación antes de abrir este cofre de desastres. Año 2013. Como ya he contado antes, mi primer Dark Souls fue en un PC que sonaba como un dragón asmático. Señor Nova, no puedo más. Yo estaba con DSFX como escudo y una voluntad de hierro que se rompía cada 5 minutos con tantos golpes. Desde entonces he recorrido el género entero: Lordran, Yanham, las tierras intermedias, Krat, Hallownest, y en cada juego he hecho cosas que no le confesaría ni al NPC más mudo del lore. Deja de pensar en Nuestra Señora, por favor, pero hoy, hijos del tiempo, destapo el velo. Esas locuras que nos pasan a todos, esas cosas que negamos con la misma cara de póker que ponemos cuando un jefe nos estampa por 20ª vez. Esto no es un top de victorias, es un espejo brutal y honesto que nos va a hacer reírnos de nosotros mismos. Aquí no se salva a nadie. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de formar parte de los hijos del tiempo suscribiéndote. Número 10. Y arrancamos con un clásico de la torpeza: saltar al vacío pensando que hay una plataforma invisible justo debajo y caer como un hueco con demasiada fe. ¿Quién no ha estado en Dark Souls 1 mirando un precipicio en la fortaleza de Sen y se ha dicho, seguro que hay algo abajo, el juego me está guiñando el ojo? Y saltas con la confianza de un caballero legendario solo para ver cómo tu barra de vida se despide mientras caes al abismo como un saco de patatas. En Elden Ring, saltando desde un acantilado en Liurna porque parecía haber un saliente, y en Hollow Knight lanzándome al abismo pensando que era un atajo. Reddit está lleno de estas confesiones. Un usuario en Souls Likes admite que perdió 10.000 geos en Hallownest por confiar en su instinto. Instinto atrofiado. Todos lo hacemos y luego decimos, era un glitch, no mi culpa. Claro, y yo soy Wind en vacaciones disfrutando de la arena con mi nuevo título de señor de la ceniza. Ahora soy el señor de la playa. Número 9. Atacar al NPC amistoso por accidente y luego entrar en pánico como si hubiéramos desatado el apocalipsis. Estás en Dark Souls 2, explorando Majula, y de repente tu dedo resbala, le das un espadazo al herrero Lenigras y ahora te persigue como un hueco con sed de venganza. Toma, patriarcado. En Bloodborne golpeé al viejo de Oedon Chapel porque parecía sospechoso, y en Lies of P le di un hachazo a Geppetto por un reflejo idiota. Menos mal que no le hace nada. Extra Life dice que estas metidas de patas son comunes, y en Dark Souls un jugador confesó, maté a Soler por error y recé por la absolución. Yo, con el mando temblando en Elden Ring, le pegué a Blade y pasé 5 minutos corriendo en círculos como un hueco en crisis. Todos lo hacemos y luego juramos, fue el lag, no yo. Mentira, somos un peligro con espadas. Menudo montón de mierda. Puesto 8. Subir stats inútiles por puro pánico y arrepentirse al darse cuenta del error. Estás en una hoguera en Dark Souls 3, con un montón de almas, y por algún motivo piensas, le doy 10 puntos a resistencia porque seguro que algo hace. En Sekiro, acumulando puntos de habilidad en cosas que nunca usas, como esa postura rara que parece un chiste. Yo, en Nioh, tiré todo a espíritu porque sonaba guay, y en Elden Ring puse 20 puntos en fe sin tener ni un hechizo. En From Software, un tipo confesó que subió suerte en Dark Souls 3 por si caía algo bueno. ¿Bueno? Lo bueno es que no te mataron antes, que tú no eres un hueco, hueca tienes la cabeza. Todos lo hacemos y luego decimos, es una build experimental como un hueco con una antorcha apagada. Número 7. Esquivar hacia el enemigo en vez de huir y comerte un golpe que te deja tiritando. Estás en Dark Souls 1, frente a un caballero negro, y en vez de rodar hacia atrás, te lanzas hacia él como si fueras su mejor amigo, solo para que te parta en dos como un tronco. En Bloodborne, contra un cazador loco, esquivando directo a su hacha. En Lies of P, rodé hacia un títere gigante y me aplastó como un mosquito. Un hilo en Souls Likes dice, siempre ruedo mal en el peor momento. Yo, en Elden Ring, esquivando hacia Malenia como si quisiera un abrazo, y ella me dio un abrazo. Mortal. Todos lo hacemos y luego decimos, fue estrategia. Estrategia de game over es lo que fue. Puesto 6. Usar guías después de jurar sobre el fuego primero que no lo harías, como un hueco traicionando su orgullo. Empiezas Dark Souls 2 diciendo, voy a ciegas, soy un guerrero puro. 2 horas después estás perdido en el bosque de las sombras buscando en Elite Guías cómo salir. En Hollow Knight juré ir sin mapas, pero acabé en YouTube porque el nido profundo me volvió loco. En Nioh buscando builds porque solo quería una pista. Un usuario en Dark Souls confesó,
Miré dónde estaba Sith tras 3 horas dando vueltas. Yo, en Elden Ring, tuve que mirar una guía completa de la misión de Rani, aunque me cueste admitirlo. Todos lo hacemos y luego decimos, solo lo he mirado un segundo. Segundos que se convierten en horas, no me engañes. Número 5. Quedarte sin estamina en el peor momento y convertirte en un hueco indefenso. Estás en Dark Souls 3, peleando contra un jefe. Das 3 espadazos como héroe y de repente tu barra verde dice: Estoy cansado, jefe. El boss te mira, te golpea y tú te quedas como con cara de esto no tenía que pasar. En Sekiro, esquivando hasta quedar seco contra Genichiro. En Lies of P, agotado frente a un títere mientras te machaca. En From Software alguien escribió: mi estamina me abandonó contra Malenia. Yo, en Bloodborne, contra el padre Gascoigne, sin estamina y recibiendo un hachazo como saludo. Todos lo hacemos y luego decimos mala gestión. Mala gestión es quedarte tieso como si jugaras con Fat Roll toda la run. Puesto 4. Intentar matar al jefe opcional con orgullo y rendirte agotado. En Dark Souls 3 vas a por el rey sin nombre, te crees un titán y tras 20 muertes dices, bueno, no necesito su arma. En Elden Ring te enfrentas a Mog, señor de la sangre, y tras media hora de palizas murmuras, ya volveré. En Hollow Knight el caballero pesadilla Grimm me tuvo llorando sangre antes de rendirme. En Souls-Likes un jugador confesó, abandoné a Midir tras 50 intentos. Yo, en Nioh, contra el sapo gigante, tiré la toalla con la dignidad rota. Todos lo hacemos y luego decimos, no era tan importante. Claro, sigue corriendo, hasta donde no se te vea. Nova ha traído un invitado muy especial para la próxima sección. Den la bienvenida a Luis Cap, maestro de la saga Souls. Hola amigos, soy Luis del canal Luis Cap y el señor Nova muy amablemente me invitó a colaborar en su video. Y aquí estamos. Espero disfruten de su contenido y se suscriban a su canal, ya que al igual que nosotros, él ama los videojuegos. ¿Quién no recuerda su primera experiencia con los Souls? Así has empezado con el 1, el 2, el 3 o hasta Elden Ring. Seguro estabas muerto de miedo por escuchar todo lo que se dice de estos juegos. Desde que son juegos con una dificultad extrema, solo apta para los chats más potentes, hasta que son juegos en los que tienes que leer cada objeto para poder enterarte de qué está pasando. Todas estas cosas, sumadas a que somos nuevos en los Souls, hacen que cometamos ciertos errores de novatos, y seamos honestos, no queremos admitirlos. Uno de los clásicos, y que en lo particular me pasó, fue salvar a Lautrec de Karim. ¿Quién no se pone feliz de encontrar una llave misteriosa y encontrar la puerta que se abre con esta? Aunque tal vez si este desagradable señor estaba encerrado, era por algo, ¿verdad? Pues después de salvarlo y ser recompensados con una moneda que prácticamente no sirve para nada, este señor se pondrá enfrente de la señorita muda que estaba encerrada en el santuario y hará comentarios un poco sospechosos, pues este dorado hombre termina mandando a la guardiana de fuego a conocer a Michael Jackson. Y nosotros terminamos sin la hoguera del santuario enlace de fuego, lo que hace que no podamos recuperar los cestos o viajar entre hogueras en este punto. Aunque al final de cuentas podemos recuperar su alma y pues, ni quien se dé cuenta, ¿verdad? Otra cosa que usualmente pasa cuando somos nuevos y que, la verdad, nadie quiere aceptar es gastar nuestros valiosísimos materiales de mejora en un arma que al final de cuentas ni siquiera utilizamos. Es especialmente triste esto cuando el arma tiene una apariencia buenísima y ya en la práctica no nos sirve ni para espantar a las moscas gigantes de Ciudad Infestada. Y ya que estamos con el tema, Ciudad Infestada, ese hermoso paraíso de tablas, acantilados, insectos gigantes demoníacos y veneno, muchísimo veneno por todas partes. Miyazaki probablemente estaba enojado ese día o no sé qué habrá pasado, pero había odio en su corazón al crear este lugar. Y es que tú vas con tus ilusiones y ánimos queriendo continuar tu aventura, cuando de repente miras en la pantalla que tienes el efecto tóxico, revisas tu inventario y utilizas tus musgos morados y ves que no te quitan el efecto. Lo peor de todo es que ni siquiera sabes qué es lo que ocurrió o cómo adquiriste el efecto, haciéndote sentir una combinación de sentimientos entre confusión, frustración y ganas de aventar tu Play 3 que posiblemente estaba peleando por su vida para funcionar a más de 15 FPS. Pues probablemente fuimos muchos los que no nos enteramos de que estos amables señores cerbataneros eran los que nos metían el efecto tóxico con sus dardos y que necesitábamos un musgo especial para quitarnos el efecto. Todo un clásico si me preguntan a mí y que me hace preguntarme ¿dónde está Power Bazinga cuando se le necesita? Pues bueno gente, ha sido todo un gusto colaborar con el señor Nova. Le deseo mucho éxito y aquí por estas lejanas tierras siempre tendrás un amigo. Hasta la próxima. Se despide Luis Cap y que tengan un excelente día. Número 3. Gritar al juego como si te escuchara, como un soler perdiendo los estribos. Estás en Dark Souls 2, un arquero te dispara desde lejos y sueltas ¡para, maldito! En Bloodborne, contra un lobo gigante, ¡déjame en paz, bestia! En Lies of P, un títere te aplasta y gritas ¡esto es injusto! En Dark Souls, alguien admitió, le grité a Ornstein y Smog como si me oyeran. Yo, en Elden Ring, contra Radan, ¡basta de meteoritos, cabrón! Todos lo hacemos y luego decimos, es que estaba motivado para parecer un hueco en pleno ataque, eso sí. Número 2. Equivocarte de botón en un momento crítico y pagar caro como un hueco despistado. Estás en Dark Souls 3, frente al alma de ceniza, y en vez de curarte pulsas ataque, comiéndote un combo mortal. En Sekiro, contra Ishin, intentas bloquear y saltas como si estuvieras en un trampolín. En Nioh, cambia de postura en vez de esquivar, y en Elden Ring, usa un frasco vacío contra Malenia. En Souls-Likes, alguien confesó, pulsé círculo en vez de triángulo y morí. Yo, en Bloodborne, lancé una bomba en vez de curarme contra Ludwig. Todos lo hacemos y luego decimos, fue el mando. El mando no, tus dedos de torpe. Número 1. El rey de las vergüenzas. Mentir sobre cuántas veces moriste contra un jefe solo por no luchar
luchar contra tu ego inflado. Te enfrentas a Onsen y Smog en Dark Souls 1, te matan 30 veces, pero a tus amigos le dices, bah, 5 intentos, nada más. En Elden Ring, Malenia te destroza 50 veces, pero juras, un par de rondas. En Hollow Knight, la Radiance te aplasta 20 veces, pero fue fácil. En From Software, un tipo dijo, dije 3 muertes contra Midin, fueron 15. Yo, en el DLC de Dark Souls 1 contra Manus, confesé 4 o 5, cuando fueron 20. Todos lo hacemos, y luego decimos, no conté, pero fue poco. Poco dice el que aún tiembla. Última campanada, hijos del tiempo. Estas cosas que hacemos en los Souls, correr como locos, golpear paredes, gritar al vacío, no son fallos, son medallas de honor en nuestro viaje como huecos torpes. Desde Dark Souls hasta Lies of P, cada muerte, cada error, cada grito, nos hace parte de esta hermandad brutal. Así que, la próxima vez que os pilléis gritándole a Patches o saltando a un precipicio, recordad, no estáis solos. Si no habéis vivido estas vergüenzas, lanzaos al género ya, amigos del tiempo. Si las conocéis, confesadlas en los comentarios. Somos huecos, somos torpes y somos leyendas. Y listo, gente, si este top os ha sacado una risa o un sudor frío, dale like, suscribíos y gritadme, Nova, eres un crack, o Nova, estás loco, pero te sigo. Nos vemos en la próxima, a pelear como caballeros del tiempo con espadas y un poco de torpeza.